En este vídeo vamos a hablar de una de las magnitudes más conocidas de la electricidad, que es la corriente eléctrica. Ya había un vídeo como este anteriormente, pero como notaréis, este está actualizado y he añadido algunas dudas y consultas que me habéis hecho posteriormente. Lo primero que hay que explicar es qué es la corriente eléctrica. Bueno, pues como veis ahí, normalmente los átomos, cuando están en equilibrio, es decir, tienen la misma carga positiva que negativa, pues digamos que no producen ningún efecto. Ahora imaginamos los átomos de un cierto conductor, por ejemplo el cobre, que con una forma de energía, vamos a llamarla voltaje o tensión, empujamos a uno de esos electrones a desplazarse buscando una carga positiva. ¿Qué generamos entonces? Pues lo que se ve en la animación, lo que se llama una ionización o movimiento de electrones. Así es como se podría explicar lo que es la electricidad, sobre todo en el tipo de corriente continua, que es lo que se refleja aquí. La electricidad como magnitud se mide en amperios, aunque amperio es un valor más bien alto y en algunos valores se tiende a usar los submúltiplos, que son los miliamperios. Para que veáis un poco la equivalencia, pues por ejemplo, 30 miliamperios equivalen a 0,03 amperios y 300 miliamperios equivalen a 0,3 amperios. Tipos de corriente eléctrica. Bueno, ya hemos visto que por un lado está la corriente continua, en la que los electrones se mueven en una sola dirección. Pero luego hay otro tipo de corriente que es la corriente alterna, en la que los electrones no se mueven de la misma forma que se mueven los electrones en corriente continua. De hecho, la palabra corriente alterna ya nos indica que alternan o cambian de dirección. En esta animación podemos ver en un ciclo de la corriente alterna lo que hacen los electrones. Durante un tiempo van en una dirección, luego se detienen y cambian al sentido contrario. Habitualmente se utiliza la explicación de que la corriente es el movimiento de electrones a través de un conductor, pero esto no es correcto, porque como veis, en el caso de la corriente alterna, los electrones no se mueven, realmente lo que hacen es que van de un lado para otro y realmente se quedan en el mismo sitio. O sea, lo que se produce más bien es una vibración de los electrones. Luego, la explicación de que la corriente es el movimiento de electrones no es exacta. Más bien lo que ocurre es que con el movimiento de electrones buscando la carga positiva se generan campos eléctricos. Y son estos campos eléctricos los que se desplazan a gran velocidad por los conductores. En el caso de la corriente continua, pues aclaramos un concepto equivocado que tiene muchas veces al reflejarse en los esquemas. Generalmente se ha extendido la idea de que la corriente continua circula de positivo a negativo. Bueno, de manera convencional, pues es lo que se hace. Pero en realidad, el sentido de la corriente continua es el contrario. Va de negativo a positivo. Recordemos que este efecto se genera por el movimiento de los electrones buscando cargas positivas. Por lo tanto, la corriente continua en realidad va de negativo a positivo. Una corriente alterna en realidad es un conjunto de ondas que repiten este ciclo durante un periodo de tiempo. En España, por ejemplo, se dice que la red eléctrica tiene en corriente alterna 50 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este ciclo sube a positivo, luego pasa por cero y pasa a negativo y así. Todo este ciclo se repite 50 veces por segundo. Por esa razón decimos aquí en España que la corriente tiene una frecuencia de 50 Hz. Avanzando un poquito, la corriente alterna más utilizada es la que llamamos trifásica. Esta que vemos aquí es una onda monofásica. ¿Qué es una corriente trifásica? Pues en realidad se compone de 3 corrientes monofásicas de igual frecuencia y amplitud, pero desfasadas 120 grados. Esto, pues evidentemente hace de esta corriente algo bastante más eficiente, porque, como veis, cuando esta onda decae, entra la segunda, cuando esta decae, entra la siguiente, y así se va repitiendo el ciclo, de forma que prácticamente no hay espacio en el que el circuito esté
dejando de recibir energía, lo cual hace que las máquinas en corriente trifásica sean mucho más eficientes. Vamos a entender ahora el concepto de monofásico, bifásico y trifásico. En las redes de distribuciones, como la que tenemos aquí en España de tipo TT, la red pública, se compone de 3 fases que salen de los transformadores y se le añade un neutro. Bueno, pues si conectamos una carga entre una fase y un neutro, tenemos una carga monofásica, normalmente 230 voltios. Hay una variante en algunos países que es la doble monofásica, que es coger 2 fases y un neutro. Y lo que se hace es que una parte de la instalación se conecta a esta fase y el neutro y la otra a esta fase, y así se equilibran un poquito las cargas. Las redes que son un poquito antiguas, que a veces no tenían neutro, pues utilizaban 2 fases y es lo que llamaríamos un sistema bifásico. Y luego está coger 3 fases, como por ejemplo para conectar un motor, y estaríamos en una conexión trifásica. En este caso sería de 400 voltios entre fases. Y luego, pues el suministro más habitual en los edificios, talleres, zonas comerciales, etc., es este, 3 fases y neutro. Esto nos permite conectar lo mismo cargas trifásicas a 400 voltios que monofásicas a 230 voltios. Pues bien, con esta breve explicación, muy sencillita de lo que es la corriente eléctrica, espero que hayáis entendido mejor el concepto.